Bueno, comenzamos un nuevo ciclo y realmente muy distinto a los hechos antes. En una época era el futuro, después fue una campaña, después fue ya un presidente electo, ahora ya es el presidente. Y justamente anoche hay un grupo de Morena en el barrio, tenemos un grupo WhatsApp y me envían materiales y me enviaron de nuevo el debate del 88, cuando Fernández de Ceballos hizo el debate con el joven líder del PRD, que tiene una cara todavía de muchacho, aunque ya tenía su edad, pero aparentaba mucho menos. Y López Dóriga en Televisa fue como el árbitro del debate, durísimo, donde se dijeron de todo. Pero hay un punto en donde Andrés Manuel López Obrador, que por supuesto defendía de que no se quemaran las boletas del sufragio, yo escribí un artículo en La Jornada de cómo ese documento era quizás más importante que la Constitución y todas las leyes, porque era un documento en donde cada ciudadano había dejado estampada su voluntad. Es decir, es un documento de la opinión de la gente, y se dijo aún que se podía escanear y guardarlo para el futuro, para ver qué pasó realmente, pero al fin se quemaron. Claro, el dirigente del PAN recibió una enorme extensión de terreno por Acapulco, que él mismo ahí con su escritura decía, pues me costó 85 millones, y entonces López Obrador le dice, habría que ver cómo fue logrado, y en fin. Pero hubo un punto que para mí fue definitivo, y que es el fondo del curso que quiero dar. En algún momento el joven político le dice al hábil litigador del PAN, somos muy diferentes. Usted ama el dinero y yo no amo el dinero. No amo el dinero. Ahora alguno diría, pues pobre, ¿no? El pobre no ama el dinero y entonces era un pobre. Habría que preguntársele cómo es posible que alguien no ame el dinero y ame muchas otras cosas más importantes. Ahí estaba toda la ética. Yo no amo el dinero, usted ama el dinero. Y por eso ya en aquel diálogo él habló contra la corrupción. Y mire, ahora cualquier cosa que se toque del gobierno, sale pus. Todo está podrido y corrupto por la gente que ama el dinero. ¿Qué es lo que falta? Lo que él intuía. Le llamaba moral. Yo lo voy a justificar, llamarle ética, pero al fin es lo mismo, aunque tiene matices. Hay una diferencia ética. Y algunos pueden pensar que la ética, en fin, es algo suplementario, como cuando uno come hay un plato fuerte y al final una copita para terminar la cena. Y eso es la ética. No, la ética es el plato fuerte, porque es la actitud fundamental que tenemos ante la existencia humana y ante los demás. Es la esencia de la política. Digo esencia, no un adjetivo más. Ya van a ver ustedes por qué. Y por eso entonces, él ha buscado algún texto que le pudiera servir de justificante y explicara a toda la gente, hasta los viejitos, por qué vale la pena jugarse por la moral o la ética. Y entonces usó un texto que se ve que ya en su juventud le llamó la atención, de un gran intelectual mexicano y gran escritor,
de Alfonso Reyes, allá por 1944, quiere decir que han pasado 70 y tantos años, pongamos 80 en el 24, 80 años. Entonces, se ve que ese texto le llamó la atención en su juventud y dijo, este texto tendrían que leerlo todos los mexicanos para un poco tener una actitud ético-patriótica más que hacer un proyecto de vida donde, claro, hay que ser felices, hay que tener lo necesario para vivir, pero cuando uno pasa de lo necesario, empieza a acumular riqueza, que pobreza para otros. Y entonces la acumulación de riquezas es también la acumulación de pobreza. Y inevitablemente uno empieza a ser injusto, aunque no quiera y aunque tenga la mejor voluntad. Entonces, por eso él propone una lectura que leamos todos, una cartilla moral escrita por Alfonso Reyes en 1944. Yo quiero en este curso, serán 8, 10, 12 clases, repensar o tener como referencia mejor la cartilla de Alfonso Reyes, que el otro día él en un acto repartió a la gente de tercera edad como yo, y entonces pues junto a una ayuda que se les hace, también se les repartió la cartilla moral. Y yo veía después la foto leyendo a la gente. Bueno, es un texto muy simple. Por eso quizás le interesaba al presidente, pues lo puede leer cualquiera. Muy bien escrito, porque lo ha escrito un gran literato. Muy latinoamericano, porque Alfonso Reyes conocía a fondo la cultura de toda América Latina y especialmente de México. Tenía una biblioteca impresionante que todavía se conserva. La biblioteca Alfonso Reyes tiene muchos pisos, es un hombre muy culto. Y entonces, esa cartilla se toma como punto de partida. Pero apenas fue conocida, empezaron las críticas. Gente dijo, oye, pero es una cosa muy antigua, es una ética o una moral pasada de moda, muy conservadora. Puede decir, si hoy la publicaran, bueno, sería de la derecha del PAN. Pero no había otra mano, si ustedes quieren. Entonces yo la voy a tomar, no para criticarla, sino para actualizarla. Entonces les voy a proponer un cursito sobre un texto que está escrito. La de Alfonso Reyes tiene 25 páginas, es muy chiquita. Esta tiene 22. Claro que a un espacio es un poquito más que la de Alfonso Reyes, pero muy chiquita, es un artículo largo que se puede editar de una manera y que le he puesto hacia una nueva cartilla ética, no moral, ética. Y le digo hacia para que no se me tome de pretencioso. O decir, no quiero decir, esta es la nueva cartilla que se va a estudiar. No. Son sugerencias que después pueden ser tiradas a la basura, pero para repensar el tema moral, ético, hoy, en la cuarta transformación. Claro, Alfonso Reyes no va a hablar de transformaciones ni nada que ver con lo que nos está pasando. Y por eso entonces el lector queda un poco despistado, algo escrito en la mitad del siglo pasado. La geopolítica era completamente distinta, era una intelectualidad, y Alfonso Reyes especialmente, que se ligaba mucho a algo que hoy nadie lo hace. Se ligaban a España.
porque había habido el exilio español, había venido Gauss y otros grandes pensadores, y ellos fueron un poco alumnos y colegas. Entonces era asunto de hablar de España y de renovar esos principios. Pero ya cuando entra la ética, es una ética o una moral individual. Y luego habla de la familia y de la patria y de temas muy generales, pero claro, nada que ver con los temas que tenemos hoy. Entonces yo me dije, tengo que ponerme a escribir. Y debo decirle que hace como 2 años, cuando el actual presidente propuso aquello de una comunidad política amorosa, la gente, la oposición también digo, mire, ahora que lo criticaban de violento, ahora se ha vuelto místico, porque habla de lo amoroso. Y entonces yo di una conferencia en el Círculo de Periodistas, había mucha gente, como 500, y López Obrador está al lado mío, a 50 centímetros, y escuchó toda mi conferencia. Y le gustó. Y me dijo, Enrique, me tendrías que escribir una nueva cartilla moral. Me la encargó. Pero yo me puse a leer la de Reyes, dije, está un poco complicado, tengo que criticar o actualizar. No lo hice. Y entonces ahora debo públicamente decir, no lo hice. Pero ahora que ya se mandó, vino la polémica y se está repartiendo, entonces ya se aceleraron las neuronas y dije, bueno, ahora sí la voy a escribir. Y entonces este es el texto que me pidió, que no significa que lo va a aceptar, pero se recordará que me lo pidió. Y en el medio de la situación actual, que es el comienzo de la cuarta transformación, donde todos los días tenemos novedades, no solo de la corrupción huichicolera, no solo de la corrupción eléctrica y de todo lo demás, de que hay una Guardia Nacional quizás organizada contra el crimen cotidiano, que hay que ponerle fuerza, y la policía no está capacitada, porque primero la policía está corrompida, no tiene formación realmente de atacar la criminalidad, y entonces hay que apoyarla. Y entonces eso será otro debate. También, como ustedes se dan cuenta, se dice, la militarización es peligrosa. De acuerdo, pero un país quebrado y violento como el nuestro, que se ha sido violentado por Estados Unidos primero y por nuestras élites y por la gente de cuello blanco, también se necesita mano dura. Y entonces hay medidas que tomar que pueden después de 6 años pueden disminuirse o desaparecer cuando la situación se haya mejorado. Quiere decir que estamos rodeados de problemas éticos, porque vemos que todo esto ha sido corrupción. Y no sé si alguno leyó, en esta escuela yo he explicado las 20 tesis de política. 20 tesis. Y la primera tesis la escribí en 2006, dándolo a un grupo como de 400 jóvenes del entonces PRD. Quiere decir que yo estaba en la línea ya, no soy reciente, porque cuando se formó Morena yo escribí un artículo en La Jornada diciendo, por fin se fueron de PRD, porque se ha podrido. Los chuchos lo liquidaron y ahora va a desaparecer. Cuando venga la próxima elección intermedia, van a quedar 1% y va a desaparecer. Puede decir que estuvo muy oportuna la creación de un nuevo partido, al que yo, aunque soy intelectual, apoyé desde el comienzo. Entonces, tengo cierta autoridad porque jugué mi poco prestigio en Morena, porque algunos también dicen,
y hacen críticas, no crean que es fácil. Y si algo fracasa, fracasaré en el asunto. Así que esto exige mucho ojo. Y por lo tanto no puedo decir que la cuarta transformación va a triunfar. Puede fracasar. Y que no fracase es nuestra tarea. Y si fracasa, nosotros en cierta manera habremos fracasado. Pero habremos fracasado por no haber participado suficientemente, no porque se vino abajo y yo soy inocente. No, ya la participación no es de arriba para abajo, es de abajo para arriba. Y entonces hay cosas que pueden hacerse o no pueden hacerse, y hay que entrar a esto. Y para esto es necesario un poco de teoría política, y por eso esta escuelita, que empezó voluntaria, ahora ya es del partido. Ahora ya está dirigida por el Fisgón. Y a su vez somos una cuarta parte de esa mano de 4 dedos, y vamos a ir creciendo en los próximos años. Pero y este curso es ya el primer curso con el gobierno en funciones. Y por ahora es pequeño, pero va a crecer porque en todas partes están surgiendo grupos de reflexión. Y gracias a que grabamos las clases, pueden ser reproducidas y discutidas en miles de grupos de jóvenes y de miembros de Morena para empezarse a hacer problemas teóricos y entender un poco la situación. Me parece por eso muy bueno que discutamos la nueva cartilla ética, porque está al origen del partido, en los dos sentidos. Como un partido de fútbol comienza y también un partido político. Es el comienzo, es la actitud subjetiva ante la realidad. Voy a explicar esto lentamente. Es aquello que le hace decir al joven político: lo que pasa que hay diferencia entre usted y yo. Usted ama el dinero y a mí no me interesa. ¿Y por qué no le interesa? Y no le interesa seguramente porque al padre y la madre, en su familia, el dinero no era tan esencial. Ser feliz y ser generoso era más importante que acumular dinero. Eso se aprende en la familia, no se aprende en la universidad ni en libros. Es como mi papá y mi madre usan el dinero, como yo aprendo a usarlo. Quizás su madre, había gente más pobre y ella pues le daría una sopita porque tenían un negocio en el pueblito. Y entonces él logró ver en su padre y su madre, no lo sé, habría que preguntárselo, es parte de su biografía, pero es así como se van mamando las actitudes éticas que después vienen constituidas formalmente en el adulto y hasta con teoría, y ahora sí uno marca un paso con claridad. Se le decía que era tosudo. Hay que hacerlo para resistir 18 años de fraudes, pero eso no es tosudez, eso se llama una virtud, la fortaleza. Van a ver cuando hablemos de ética. La fortaleza es saber enfrentar el triunfo con sencillez y el fracaso pensando en el futuro y no quedándose en el fracaso. La fortaleza es una virtud muy especial que parece tosudez. Ahora, la resistencia a que le hayan hecho tantos fraudes, eso es una actitud ética. No se vino abajo, siguió luchando. Y eso es difícil. Y eso se forma desde la niñez. Y por eso entonces sí la ética tiene sentido. Y la juventud. Y luego todo el proceso de la vida. Bien. Yo tomo un texto de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Porque hay muchas ediciones. Pero hay una que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey,
Se llama Lecturas Universitarias y fue publicado en 1952 de un texto que le pidieron a Alfonso Reyes y lo escribió en 1944. Dice Alfonso Reyes, Cartilla Moral, conciencia del entorno, tener conciencia ética de lo que me rodea. Universidad Autónoma de Nuevo León, lecturas universitarias. La ventaja de esta edición es que la universidad tuvo la buena ocurrencia de poner 3 textos cortitos, 10, 15 páginas, antes de la cartilla moral. Y los 3 textos se llaman Notas sobre la inteligencia americana, de Alfonso Reyes, 1936. Visión de la Náhuac, 1936. Inglaterra y la conciencia peninsular, 1914. Que sí que hay 3 textos aquí históricos antes de la cartilla. Y me pareció muy bueno, porque entonces me va a permitir a mí, de una manera muy pausada, dedicándole 2 o 3 clases o más, no tantas porque si no me llevo muchas clases, el contexto ético, no, histórico, actual, que Alfonso Reyes lo hizo solo hasta el 40, nosotros hasta el 2020. Entonces vamos a actualizar, pero no voy a surgir ni siquiera de la conquista de América. Los que han seguido mis clases saben que yo soy un poco más exagerado y empiezo mucho antes, miles de años antes. ¿Y por qué miles de años antes? Porque entonces en esa historia voy descubriendo los elementos fundamentales de la cultura mexicana. Y descubrimos que es un pueblo originario, que lo tenemos bastante olvidado. No manera de crítica, sino manera de sugerencia. Creo que hay que pedirle consejo para el Tren Maya, que no se llama de otra manera que un pueblo originario como los mayas. Si se llama Tren Maya, habría que por lo menos preguntarle a los mayas, ¿qué tal? ¿Hacemos el tren o no lo hacemos? Y si lo hacemos, ¿por dónde? Y si hacemos el trazado, ¿dónde ponemos las estaciones? Y luego, ¿cómo vamos a manejar las estaciones para que los turistas no nos destruyan la cultura que tenemos? ¡Ah, guau! Entonces, lo mío no es una crítica, pero es una sugerencia. Pero para poder hacer eso tenemos que saber que son los mayas, porque los mayas y los aztecas y los otomí, nuestro pueblo originario, son lo mejor que tiene México. Entonces, le voy a dedicar, aunque sea unas palabras a ese pueblo, para que hagamos un recorrido y llegamos a la Cuarta Transformación, pero va a ser un largo recorrido para llegar a la Cuarta. Y entonces la Cuarta Transformación se ve no solo en la época republicana del comienzo del siglo XIX, sino en los últimos 20.000 años. ¿Qué les parece? Y tiene entonces un sentido histórico mundial, porque México es un pueblo que puede ser visto como una de las grandes columnas de la historia universal. Y en América, con los incas, pero aún más que los incas, por el número de habitantes, por la riqueza cultural y arqueológica y demás, México es la cultura más antigua de nuestro continente.
Y entonces tenemos que honrar ese pasado. Pero cuidado, no es pasado, es presente. Porque tenemos indígenas viviendo. Entonces no es asunto de guardarlo en un museo. Van a ver usted la significación política que tienen. Porque ellos tienen un proyecto que también puede salvar a la civilización presente desde un punto de vista ético. Porque el proyecto de la modernidad es ser rico, es tener dinero. Y en cambio un indígena diría, toda esta gente, blancos y mestizos, quieren ser ricos. A nosotros no nos interesa, como dijo el candidato a presidente. Y pueden vivir felices sin un centavo. Y entonces eso es ejemplar y tenemos mucho que aprender. Y ecológicamente es el camino correcto para salvar la naturaleza y la vida de la humanidad. Y entonces tenemos mucho que aprender de nuestros indígenas, no para meterlo en un museo y mostrarlo folclóricamente al turismo, sino para aprender a ser humanos y salvar la naturaleza que estamos destruyendo. Entonces, para eso poderlo decir hoy, voy a empezar por la historia. Y la historia no va a ser para contar una historia, no, es para descubrir el sentido del presente. Por eso me gusta esta edición, porque tiene una introducción histórica, mientras que la que se ha publicado es solo la cartilla moral, que tiene 12 grandes tesis, pero que es directamente moderna, hecha en castellano, dentro de una cultura de clase media, etcétera, que le falta muchos aspectos que yo quiero recuperar para que tenga mucho más fuerza en México y además que pueda entrar al diálogo con el África, el Asia, que también tiene grandes culturas y por eso nosotros podemos dialogar con esas culturas universales. Como mexicanos tenemos que volver. Los norteamericanos no tienen nada de esto. La historia norteamericana empieza con los Pilgrims en 1630, anteayer. La nuestra tiene miles de años. Y entonces le podemos decir a los norteamericanos, ustedes son ricos, es verdad, pero son jovencitos y a su vez ignorantes de lo que significa la historia. México es un pueblo antiguo y ha recorrido mucho camino. Entonces tenemos que dignificar a nuestro pueblo y la ética va a caminar por ahí. Entonces tiene ciertas pretensiones mayores que la pura cartilla de Alfonso Reyes, pero con textos de Alfonso Reyes publicados en esta edición. La visión de la náhuatl y después la crítica a Inglaterra, aunque no tanto como debiera.